La sabiduría que nace en la prueba. El sol de la tarde se filtraba por la estrecha ventana, iluminando las gastadas páginas de la pequeña Biblia sobre la mesa de madera. Era un libro que había visto lágrimas, oraciones silenciosas y noches de lucha. Entre sus páginas, la carta de James, breve, pero densa como pan fresco, contenía verdades que, cuando se masticaban con paciencia, alimentaban el alma más hambrienta. Santiago no escribía para teólogos en Torres de Marfil, sino para personas como tú, aquellos que se despertaban con el peso de los billetes, el dolor de las palabras malditas, el cansancio de una fe que a veces parecía un hilo deshilachado. Su mensaje no fue un manual de autoayuda espiritual, sino una invitación a ver la vida con los ojos de alguien que sabe que Dios no desperdicia ni siquiera las tormentas. 1. La alegría se esconde en las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, 2. No era una orden para sonreír en medio del caos, sino un secreto. La prueba es el crisol donde la fe impura se convierte en oro. Como el trigo que necesita ser pisoteado para convertirse en pan, el dolor, cuando se entrega a Dios, se convierte en el lugar donde descubrimos que Él es suficiente, incluso cuando todo lo demás falla. 2. La sabiduría que desciende de lo alto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1, 5. No se trataba de acumular conocimientos, sino de recibir un corazón que discierna, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo perdonar. La sabiduría de James no provino de los libros, sino de las rodillas dobladas y las manos abiertas, dispuestas a recibir lo que solo Dios puede dar. 3. La lengua, un fuego incontrolable. La lengua es fuego, mundo de iniquidad. Santiago 3, 6. Había visto comunidades enteras quemadas por las palabras, chismes disfrazados de preocupación, verdades dichas sin amor, silencios que dolían más que los gritos. James lo sabía, domar la lengua no se trataba de reglas, sino de un corazón tan lleno del espíritu que no había lugar para el veneno. 4. La fe que no se puede ver es una fe muerta. Así también la fe, por sí misma, si no va acompañada de obras, está muerta. Santiago 2 y 17. No era una crítica a la gracia, sino un grito. La verdadera fe no se contenta con creer, se inclina para lavar los pies de los demás, abre la despensa al hambriento, extiende la mano al caído. Porque amar a Dios e ignorar a tu hermano es como decir que amas la lluvia, pero cerrar la ventana cuando cae. 5. Humildad que desarma el orgullo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4.6. Santiago había visto fariseos con rostros serios y corazones vacíos, y pescadores sencillos cuyas oraciones conmovían los cielos. La humildad no se trata de menospreciarse a uno mismo, sino de reconocer que cada aliento, cada victoria, cada perdón recibido era un regalo, y que ante la cruz, todos somos mendigos. 6. El peligro de la amistad con el mundo. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago 4.4. No fue un llamado al aislamiento, sino una advertencia. El mundo no es nuestro enemigo, pero su sistema es un amante celoso. Él promete felicidad en las posesiones, el estatus, los placeres efímeros, mientras que Dios ofrece algo mucho más peligroso, una alegría que persiste incluso cuando todo nos es quitado. 7. La paciencia del granjero. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el labrador. Santiago 5, 7. Tiago conocía la ansiedad de quien planta y no lo ve brotar. Pero también sabía que Dios no llega tarde, Él está preparando una cosecha que nuestros ojos aún no pueden ver. La paciencia no es pasividad, es confiar en que aquel que comenzó la buena obra en nuestras vidas la completará. 8. El poder de la oración ferviente. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5 y 16. Había visto a Elías, un hombre como nosotros, doblar los cielos con sus palabras. No se trataba de fórmulas mágicas, sino de un corazón que se aferra a Dios como un hombre que se ahoga a un salvavidas. Porque la oración no es un monólogo, es un diálogo con aquel que inclina sus oídos para escuchar y sus manos para actuar. 9. La misericordia que triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2 y 13. Santiago había visto la ley usada como una piedra para apedrear a los caídos, en lugar de una vara para levantarlos. Pero Jesús no vino a condenar, sino a salvar. La misericordia no ignora la justicia,
lo cumple de una manera que solo Dios podría inventar, pagando nuestra deuda en la cruz e invitándonos a extender a los demás la misma gracia que recibimos. 10. Planificación que reconoce la soberanía de Dios. Escúchenme ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, Santiago 4:13. No fue un llamado a la irresponsabilidad, sino un recordatorio, nuestros planes están escritos a lápiz, los de Dios, en tinta. La vida es vapor, y solo el loco confía más en su agenda que en el Dios que sostiene cada segundo. 11. El rescatar a los perdidos, la misión más urgente. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y alguien lo hace volver, acordaos. Santiago 5, 19-20. Tiago no hablaba de conversiones espectaculares, sino de manos sucias de tierra, dispuestas a buscar la oveja perdida en el bosque. Porque el amor no se contenta con tener razón, se inclina para levantar a los que han caído. La carta terminaba, pero sus palabras resonaban como una campana en un valle silencioso. Santiago no ofreció atajos, sino un camino, estrecho, a veces empinado, pero que conducía a un lugar donde la fe no era teoría sino vida. Un lugar donde las pruebas no fueran castigos, sino invitaciones a depender más de Dios, donde la sabiduría no era conocimiento, sino un corazón transformado, donde la misericordia venció al juicio y la esperanza fue más fuerte que el miedo. Y así, entre el ruido del mundo y el silencio de la habitación, la voz de Tiago susurró, vívelo a la altura. No se limite a creer. El pergamino, ahora enrollado y guardado en el arcón de madera oscura, parecía haber absorbido la luz del atardecer. Elías, un hombre de manos callosas y ojos cansados de mirar el horizonte, pasó los dedos por el borde áspero del papel. No era ni un erudito ni un fariseo. Era un pastor, y las palabras de James lo habían encontrado como un río encuentra el mar, sin prisa, pero con una fuerza que lo transforma todo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de piedra de su modesta casa, Elías soñó con una oveja. No una oveja cualquiera, sino aquella que hacía 3 lunas se había perdido en los cerros del norte, donde los lobos aullaban y las piedras eran afiladas como navajas. En el sueño la vio atrapada entre las rocas, temblando, con la lana enredada entre las espinas. Y cuando extendió la mano para tocarla, la oveja, que debía estar herida, exhausta, levantó la cabeza y lo miró con ojos tan humanos que él se despertó con el corazón acelerado. Al amanecer, Elías no dudó. Tomó su bastón, llenó su bolso con pan y queso y se fue sin decirle nada a la mujer, que ya conocía ese silencio. Ella simplemente asintió, como alguien que entiende que algunas cosas no necesitan explicación. El camino era largo y el sol era despiadado. Las colinas, que desde lejos parecían suaves, resultaron estar llenas de surcos y agujeros donde un paso en falso podía significar una caída. Más de una vez, Ilaiche se detuvo, dudando. Quizás ya esté muerta. Quizás estoy perdiendo el tiempo. Pero luego recordó las palabras, quien haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. Y no se trataba de las ovejas, al menos no del todo. Se trataba de él mismo, del hombre que se había perdido en su propia amargura después de que su hijo menor se fuera sin despedirse, llevándose consigo mitades de sueños y promesas incumplidas. Cuando finalmente vio la oveja, casi no la reconoció. Era delgado, su lana estaba sucia y enredada, su pata trasera se arrastraba por el suelo. Al acercarse, el animal no huyó. Ella simplemente estaba temblando, como si supiera que, después de estar sola durante tanto tiempo, ya no tenía fuerzas para luchar. Elías se arrodilló y, con manos pacientes, comenzó a desatar los nudos de espinas que la ataban. La oveja gimió suavemente, pero no pudo resistirse. Y cuando la cargó en sus brazos, sintiendo el peso ligero de aquel cuerpo esquelético. Éticamente, algo dentro de él también se afloja. No fue un momento de gloria. No había coros celestiales ni luces del cielo. Solo el sudor corriendo por su frente, el fuerte olor a lana empapada de rocío y la respiración agitada de la oveja contra su pecho. Pero allí, entre las piedras y el silencio, Elías entendió. La misericordia no era un sentimiento, era un acto. Y la fe no se mide con palabras, sino con manos dispuestas a ensuciarse. Al regresar a casa, con las ovejas tambaleándose a su lado, Elías vio a lo lejos la figura de un joven apoyado contra un olivo. Su corazón dio un vuelco. Era el hijo. Flaco, sin afeitar, con los ojos hinchados por las noches de insomnio.
No había excusas en sus labios, ni acusaciones en los de Ilaiche. Solo una larga mirada y luego un paso vacilante el uno hacia el otro. La oveja, como sabiendo que su parte en esa historia había terminado, se acostó a la sombra de una piedra. Y Elías, con las manos todavía marcadas por las espinas, las extendió no para juzgar, sino para abrazar. Porque algunas cosas, como ahora sabía, no necesitaban muchas palabras. Solo vive. El abrazo duró hasta que el sol comenzó a descender detrás de las colinas, tiñendo el valle de un dorado intenso. El olor a tierra seca y a sudor se mezclaba con el perfume amargo de los olivos, como si la propia tierra respirara alivio. Cuando finalmente lo soltaron, el joven Samuel, su nombre ahora resonaba con un dolor viejo y familiar, se pasó la manga de su túnica por la cara, secándose no solo el sudor, sino algo más profundo, que no tenía nombre. Sin hablar, Elías tomó la cuerda que tenía al hombro y ató la oveja a una rama baja, donde aún se extendía la sombra. Luego, con gestos lentos, como si temiera que cualquier prisa pudiera romper el frágil equilibrio de aquel momento, sacó de su bolso un trozo de pan duro y un odre de vino agrio. Se los ofreció a su hijo. Samuel dudó, pero aceptó. Comieron en silencio, escuchando el ruido de los grillos que comenzaban a despertar. Fue Samuel quien finalmente rompió el silencio. No sabía si todavía estarías aquí. Ilaiche no respondió de inmediato. Masticó lentamente, como si cada movimiento fuera una oración. Al tragar, miró las manos de su hijo, las mismas manos que una vez siguieron las suyas por los surcos de la tierra, aprendiendo a sembrar. Ahora estaban marcados por diferentes callos, cicatrices que no eran del arado. La tierra no nos pertenece, dijo Elías, finalmente. Nosotros somos los que pertenecemos a él. Has vuelto. Eso es suficiente. Samuel bajó la cabeza. Un músculo se contrajo en su mandíbula. No volví por elección propia. Elías conocía ese tono. Era el mismo que había utilizado años antes, cuando el niño, todavía un niño, intentaba justificar el primer robo de higos del huerto de su vecino. Una mezcla de orgullo y vergüenza, como si la confesión fuera una moneda ardiendo en el bolsillo. ¿Entonces por qué? El joven respiró hondo. Sus dedos, sin darse cuenta, apretaron la piel hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Porque no había ningún otro lugar a donde ir. Elías asintió. No fue una respuesta, pero tampoco fue una excusa. Era simplemente la verdad, desnuda como la hoja de una guadaña después de la cosecha. ¿Hambre? Preguntó, aunque ya lo sabía. Hambre, confirmó Samuel. Y algo peor. Elías no insistió. Sabía que algunas heridas solo se revelaban cuando estaban listas para sanar. En cambio, señaló el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a perforar el cielo como agujas plateadas. La casa sigue en pie. Las paredes están agrietadas, el techo tiene goteras cuando llueve, pero sigue en pie. Tu madre, su voz se apagó por un momento. Ella todavía enciende la lámpara al anochecer. Él dice que es para ahuyentar a los espíritus malignos. Sé que es para ti. Samuel cerró los ojos. Elías vio correr las lágrimas, pero su hijo no las secó. Los dejó caer, como la lluvia que ambos habían esperado durante tanto tiempo. No lo merezco, murmuró. Ilaiche se puso de pie y se sacudió las migas de la túnica. Extendió su mano para ayudar a Samuel a levantarse. El merecimiento no tiene nada que ver, dijo. La tierra no nos pregunta si lo merecemos cuando nos da trigo. El sol no nos pregunta si lo merecemos cuando sale. Algunos regalos no se pueden ganar. Son solo para recibir. Y así, bajo el peso de un silencio más elocuente que cualquier palabra, emprendieron el camino de regreso a casa. La oveja, como si comprendiera que su misión estaba cumplida, la seguía arrastrando los cascos en el polvo. El viento soplaba suavemente, trayendo olor a tomillo y recuerdo. Y por primera vez en años, Ilaiche sintió que el mundo, a pesar de todo, todavía podía ser bueno. El camino de regreso era el mismo, pero algo había cambiado. Las piedras, antes afiladas bajo sus pies descalzos, ahora parecían soportar el peso de los dos hombres con una especie de generosa resignación. Samuel caminaba con los hombros menos encorvados, como si la carga que llevaba tanto tiempo se hubiera disuelto en el polvo del camino.
No fue alivio, fue más bien una aceptación silenciosa, la comprensión de que algunas cosas no era necesario llevarlas solas. Elías, a su vez, sintió el calor del pan que aún guardaba en el bolsillo, un pequeño trozo casi olvidado que había roto con Samuel sin ceremonias. No fue mucho, pero fue suficiente. Lo suficiente para recordarle que el hambre no era solo del cuerpo. A veces, era el alma la que pedía a gritos algo tan simple como un gesto, una mirada que no condenara. La oveja, siempre un paso atrás, balaba suavemente, como comentando algo que solo ella entendía. Y Laiche sonrió sin querer. Los animales tenían esa sabiduría, sabían cuando el silencio era compañía y cuando la presencia era suficiente. Cuando vieron las primeras casas del pueblo, Samuel se detuvo. Allí estaba el pozo, con su borde de piedra desgastado por el tiempo, y junto a él, la higuera que durante generaciones había dado sombra a quienes venían a buscar agua. Una mujer, envuelta en un chal descolorido, levantó la vista al verlos y asintió discretamente, algo entre un saludo y una bendición. Samuel respondió con el mismo gesto y Elías se dio cuenta de que, por primera vez, no había desconfianza en esa mirada. Ellos lo saben, murmuró Samuel. ¿Sabes qué? Que algo ha cambiado. Y Laiche no preguntó cómo. No fue necesario. Algunas cosas se esparcen como el olor a pan caliente en las primeras horas de la mañana, silenciosas, pero imposibles de ignorar. Cuando llegaron a la puerta de su casa, Samuel vaciló. La madera estaba agrietada por el sol y el mango de hierro oxidado por el tiempo. Tocó el marco de la puerta con los dedos, como si comprobara si todavía era real. ¿Te quedas?, preguntó, sin mirar a Elías. La pregunta flotaba en el aire, tan ligera como el humo que comenzaba a elevarse de las chimeneas a lo lejos. Elías miró sus propias manos, marcadas por años de trabajo, y pensó en todas las veces que se había ido sin despedirse. Cada vez el camino parecía más fácil que quedarse. Sí, respondió simplemente. Dentro de la casa, la penumbra olía a hierbas secas y a tierra. Una vasija de barro descansaba sobre la estufa apagada, y en un rincón, un banco de madera esperaba pacientemente. Samuel encendió una lámpara y la llama, que al principio parpadeaba, se convirtió en un círculo de luz dorada. Mañana viene la lluvia, dijo Elías mirando al techo, como si pudiera ver a través de él las nubes que se acumulaban más allá de las montañas. Samuel no lo dudó. Tomó 2 platos de barro y partió el resto del pan, colocando la mitad en cada uno. No había más que decir. A veces la promesa de un nuevo día era suficiente charla. Afuera, las ovejas se tumbaban junto a la puerta y el viento, que ahora soplaba con más fuerza, traía el lejano trueno. Era solo cuestión de tiempo. La noche cayó como un manto húmedo, envolviendo la casa y los campos circundantes. Samuel masticaba el pan lentamente, sintiendo el sabor terroso de la levadura casera, mientras Ilaiche observaba las sombras bailar en la pared, proyectadas por la lámpara. El silencio entre ellos no estaba vacío, llevaba el peso de años compartidos, de trabajo hecho juntos, de palabras que ya no hacía falta decir. Cuando terminaron, Elías se levantó y se acercó a la ventana. La abrió lo suficiente para dejar entrar el aire fresco de la noche, mezclado con el olor a tierra mojada que precedía a la lluvia. Las ovejas, afuera, refunfuñaban suavemente, como si sintieran el cambio de tiempo. No aguantará ni un invierno más, murmuró Elías, sin volverse. Samuel no respondió de inmediato. Sabía que no estaba hablando de las ovejas. Se miró las manos, gruesas y marcadas por el tiempo, y sintió el peso de lo no dicho. La madera del banco crujió cuando se reclinó, apoyando su espalda contra la pared. Nosotros tampoco, dijo, finalmente. Elías cerró la ventana y volvió a la mesa. Cogió la lámpara y apagó la llama, sumiendo la casa nuevamente en la oscuridad. En la oscuridad total, el sonido de su respiración se mezclaba con el viento que golpeaba las paredes de madera. Duerme ahora, dijo Elías. Mañana hay trabajo. Samuel lo escuchó acostarse en el catre de paja, el colchón crujía bajo el peso de su cuerpo cansado. Él mismo se demoró un poco más, escuchando cómo se acercaba la tormenta. El primer relámpago iluminó la habitación por un instante, dejando al descubierto las profundas arrugas del rostro de Elías, con los ojos cerrados, como si ya estuviera dormido. Cuando la lluvia empezó a caer, era un sonido suave, casi un susurro.
Pero al poco tiempo, las gotas se volvieron espesas e insistentes, golpeando el techo de paja como si quisieran entrar. Samuel se cubrió los hombros con la manta y cerró los ojos. Pensó en las semillas almacenadas en el granero, el maíz que aún faltaba por cosechar, las grietas en las paredes que la lluvia ampliaría. Soñó con un campo verde, interminable, donde el viento no llevaba ningún olor a nada que estuviera a punto de terminar. Y por un momento, antes de que el sueño lo dominara definitivamente, le pareció oír el débil balido de la oveja, como si supiera también que aquel podía ser el último refugio antes del frío.